Este mensaje fue impartido en la Iglesia Bautista Roca Eterna de la Ciudad de México. Para más información, visita nuestro sitio de internet rocaeternamexico.com o en Facebook Roca Eterna México. Esperamos que este mensaje sea de bendición a tu vida. Y hoy vamos a entrar a la parte del capítulo 16 y solamente quiero compartirles, antes de entrar ahí, quiero compartirles cuando tú tienes tu familia. Yo recuerdo, ahora que estoy con mi esposa en casa, le digo, amor, voy a ir a la iglesia, voy a trabajar. Esta semana he estado yendo para acá y voy a trabajar, voy a estar ahí, o voy a algún otro lado. ¿Qué es lo que haces? Amas tanto a esa familia, amas tanto a tu esposa y tú sabes que va a quedar ahí sola. Y antes pasaba con los niños y ahora salgo y cierro la puerta de la entrada y luego cierro la puerta de afuera del garage, y ya que está todo asegurado, ya me voy, ya me despedí. ¿Por qué piensas que hacemos esto? Por seguridad. Por seguridad, en esta ciudad, por seguridad vamos a hacer mil cosas, ¿verdad? Pero dice la hermana, por amor. Y es cierto, hermano. Yo amo a mi esposa ahora, digo, cuando estaba con mis hijos lo hacía, pero quedé sola y le digo, ¿qué es las cosas que les decimos a nuestros hijos, a nuestra esposa cuando van a quedar solos? ¿Qué les decimos? No le abras a nadie. Esa frase es bien mexicana, ¿no? Bueno, Pablo la usa en un sentido aquí, hermanos. Dice, no, si toca no abras a nadie, solo va a venir tal persona. Entonces, siempre, hermanos, a la persona que amas le vas a cuidar, ¿no es cierto? Vas a cuidar de esa persona. Y nosotros hemos estado viendo que Pablo ha estado mostrando su amor, ¿no es cierto?, a toda la congregación ahí en Roma, a los congregantes en Roma, y lo muestra diciéndoles qué es, cómo está trabajando, lo muestra halagando a las personas, elogiándolas, pero de nada me sirve mi amor si solamente le elogio a mi esposa por ser lo que es. Mi amor sirve mucho más allá si voy a brindar protección a ella, ¿no es cierto? Un buen hermano, una buena familia, un buen matrimonio, siempre va a hacer eso, va a tener cuidado de su ser querido. Y solo planto esto ahí para que ustedes entiendan lo que vamos a ver esta mañana, hermanos. Insisto, el capítulo 16 podría pasar por alto en todos nosotros y decir, vienen puros nombres, pero no, hermanos, hay información sumamente relevante. Y ahora, antes de cerrar, Pablo va a dar una advertencia, va a decirles a los hermanos, cierren la puerta porque hay peligro. Es lo que le va a decir, y tú le dices, lo hace porque le van a robar, obviamente van a robar sus corazones, pero lo hace por amor a esas personas, hermanos. Esto es lo que vamos a ver esta mañana, y yo pido a Dios que tú no te involucres en ninguna de estas situaciones, y pido a Dios que tú seas de esos hermanos que más que influir negativamente en ellos, seas un hermano que exalte a Dios por medio del amor a otros hermanos y su protección. Vamos a ver el cuidado con los que causan divisiones y tropiezos. Cuidado con aquellos que causan divisiones y tropiezos. Como decía, estamos llegando rápidamente ya al final de esta carta y es un tiempo muy especial, hermanos, y para mí, para la iglesia. Y vamos a regresar al capítulo 16, a esta preciosa epístola. Y ahí encontramos a Pablo abriendo su corazón. Pablo ahora mencionando una cosa diferente que ustedes van a escuchar. Vayan a Romanos 16, versículos 17 al 20. No voy a entrar a los demás saludos, lo voy a hacer primero Dios la próxima semana. Quiero enfocarme bien en esta parte. Dice así, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con sus suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre, bendice este tiempo que vamos a abrir tu palabra.
Guíanos en estas verdades tan impresionantes, Señor, donde hay exhortación a nosotros, Señor, en nuestras vidas. Y, Señor, gracias porque tú puedes proteger tu iglesia, Señor. Tú puedes mandar legiones de ángeles y cuidarnos de los malvados, Padre. Pero te ha placido también por medio de tu palabra darnos esta instrucción precisa para poderla llevar a cabo, ver el ejemplo que Pablo era ahí, Señor, cuando tú le convertiste, él amó a las personas de una manera especial, no una manera divisiva, sino que siempre, Señor, mostró el carácter de Cristo, tu Hijo, en las congregaciones, en los hermanos y todos sus colaboradores. Ahora, Dios, queremos exaltarte y guíanos con esta palabra en Cristo Jesús. Amén. Bien, se dan cuenta, hermanos, aquí está esta parte preciosa que estamos leyendo. Pablo, ya habiendo dado este gran tema teológico, ¿no es cierto? Ya pasamos por ahí los primeros capítulos, todo este tema teológico, y nos lleva a una gran verdad que es el tema de la justificación por gracia a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo, en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y todo esto lo lleva durante los capítulos 1 al 15, ¿no es cierto? A la mitad de ese capítulo 15 lo lleva. Ahora en el capítulo 16 Pablo lo vimos la semana pasada, una larga lista de personas importantes en su vida, en su ministerio, y de esta manera se identifica, como vimos la semana pasada, con todas estas personas en esa congregación o esas congregaciones ahí en la iglesia en Roma. Aunque ya sabemos que él no había estado ahí, él se identifica con estas personas convertidas, que seguramente convirtió, y ustedes saben que estos hombres fueron a Roma después y ahí estuvieron, pero fueron tratados por Pablo. Sin embargo, hermanos, los veía como amigos, los veía como amados, los veía como sus colaboradores, veía a estas personas como compañeros de trabajo. Y esto es muy importante, ¿no es cierto, hermanos? Nosotros nos tenemos que ver como colaboradores. Si no nos vemos así, hermanos, no hay otra forma de vernos. Nosotros nos debemos ver amados mutuamente. Nuestra relación no está basada en la rencilla, no está basada en la división. Nuestra relación está basada en el ministerio en el que Cristo nos ha puesto aquí en la iglesia. Tú estás aquí y yo debo amarte en la manera en que Cristo nos amó. Tú debes amar a los demás en la manera en que Cristo nos amó. Así que Pablo está con estos hombres que ministró, que los amó, que los ayudó, y estos hombres seguramente devolvieron este amor al apóstol Pablo, igual que él se los daba. Ahora bien, y solo como un punto importante, este tipo de relación, como lo hemos estado diciendo, hermanos, no podría existir en el mundo sin nuestro Señor Jesucristo. ¿Están de acuerdo en esto? Tú no puedes tener una relación amorosa entre los hermanos, entre los creyentes, a menos que Cristo haya cambiado tu corazón de piedra por un corazón de carne, un corazón sensible, un corazón que siente. Nunca de otra forma, hermanos, yo estoy convencido, no existen los cristianos que dicen amarte pero que odian. Eso es imposible, escrituralmente no lo encuentro, porque el amor es un vínculo que el mundo no conoce, hermanos. El mundo no te ama como tú y yo nos amamos. El mundo no conoce, no sabe nada acerca de amar en la manera en que Cristo pide que nosotros amemos. Por eso Juan capítulo 13 dice en el versículo 34, un mandamiento os doy. ¿Cuál es ese mandamiento? Que os améis unos a otros como yo les he amado, que también os améis unos a otros. ¿Por qué? Porque en esto conocerán que son mis discípulos. Si tuvieren amor los unos por los otros. ¿Quiénes son los discípulos del Señor? Los que tienen amor los unos con los otros. Y esto debe de ser algo importantísimo dentro de la iglesia, hermanos. Debemos amarnos unos a otros dentro de la iglesia. Así que el capítulo 16, más que ser un capítulo aburrido, más que ser un capítulo que no tiene para muchos el sentido de leerlo y saltar las hojas,
Esta debe de ser, hermanos, un capítulo con una historia viva, con una iglesia que vive, una iglesia que existió, una iglesia que sí respiraba, que vivía igual que nosotros. Aquí está plasmada en estas letras de la Escritura, y que había un hombre que era un modelo para esa iglesia, y este era el apóstol Pablo, transformado, insisto, no quiero darle la gloria a Pablo, pero transformado por el Señor Jesucristo, y Pablo se vuelve ejemplo, porque su ejemplo fue Cristo para nosotros también. ¿Se dan cuenta? Entonces, hoy vamos a ver cómo el amor sincero cuida y protege a los verdaderos y fieles hermanos de los falsos maestros y supuestos seguidores de Cristo. Pongamos mucha atención a esto, hermanos, y piénsenlo, ¿cómo es que Pablo cierra esto? Está diciéndoles, ustedes son una maravilla, ustedes los elogio por esto, me han ayudado, son lo mejor, han estado en cárceles conmigo, han dado su tiempo, darían su vida, pero algo importante que ve Pablo es, cuídate. Por eso les decía, yo amo a mi esposa, por muchos afectos que yo tenga con ella, lo más importante es que cuidarla. Por amor a mi esposa, por amor a tus hijos, por amor a tu familia. Y Pablo dice, cuidado. Y este es el primer punto que vamos a ver esta mañana. Cuidado con los que causan divisiones y tropiezos. En esta porción de Romanos que acabamos de leer, vemos algo muy interesante, algo muy importante, algo que al grado de su importancia, hermanos, debemos poner mucha atención con el propósito de imitar aquí al apóstol Pablo en este punto tan importante. Y es que Pablo, hermanos, en su gran amor por nuestro Señor Jesucristo, y a estos hermanos fieles y verdaderos, les va a advertir, les va a decir que tengan cuidado, que se cuiden mucho, de tener cuidado de los que causan divisiones, de los que causan tropiezos. Y esto existe, hermanos, en las iglesias. Yo creo que no hay iglesia que se salve de esto. No hay iglesia en lo que pase esto, hermanos. Pablo tenía una verdadera preocupación, un verdadero celo por la seguridad, por la prosperidad, por la alegría, de las bendiciones de cada uno de estos hermanos. Y esto lo podemos entender, hermano, como te estoy diciendo, lo vas a entender, es exactamente lo que tú haces con tu familia, ¿no es cierto? Cuando tú creas protección a ellos y les adviertes de cosas que no deben hacer, ¿por qué lo haces? ¿Porque los odias? No, tú entiéndelo, llévalo esto al aspecto familiar. A tu hijo le dices, cuando vayas a la escuela, le hables a fulano, a sultano, no, te metes a la escuela y a las 12 en punto yo voy a estar parada aquí en este árbol y voy a ver, le das una serie de instrucciones, ¿verdad? Hasta las mamás me ven y dicen, sí, es cierto. Le das toda la instrucción del mundo, ¿no es cierto?, para tratar de cuidar a tu hijo. Todo lo tienes que traducir en ese sentido, ¿no es cierto?, en las personas a las que amas. Si realmente amas a tus familiares, si realmente amas a tus hijos u otras personas, tu mayor preocupación va a ser la seguridad de cada uno de ellos, ¿no es cierto? Tu preocupación va a ser la bendición de cada uno de ellos, la prosperidad de cada una de estas personas. ¿No es verdad, hermanos? Esa va a ser tu gran preocupación. Si están en riesgo, tu amor por ellos te va a provocar a cuidarlos. Si están en riesgo, tu preocupación por ellos te va a llevar a aconsejarlos correctamente contra cualquier ataque malvado que pudiera llegar a sufrir por parte de otros. Entonces, aquí Pablo muestra su amor de una forma muy clara, que ni siquiera toda la amabilidad que ha desbordado se compara con esta preocupación que ahora les está mostrando. Pablo mostró este cuidado muchas veces, no solo en Roma, hermanos, lo mostró este cuidado a muchos hermanos en las iglesias. Vayan, por ejemplo, a Hechos capítulo 20, versículos 28 al 30, observen lo que dice ahí. Está en el discurso de despedida ahí en Mileto. Y Pablo dice a estos hermanos en su discurso, versículo 28, dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre, porque yo sé que después de mi partida, observen esto, hermanos, entrarán de en medio de vosotros lobos rapaces que van a hacer, hermanos. No van a perdonar al rebaño. ¿Te das cuenta? Y observen, esto es clave. ¿Y qué? Y de vosotros mismos
se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. ¿De dónde se van a levantar esos hombres, hermanos? Hombres y mujeres. ¿De dentro de qué? De la iglesia. ¿Te das cuenta? Hermanos, esta es una advertencia muy importante. Pablo les advirtió de esto porque solo alguien que ama con tanta sinceridad a otros les va a desear un bienestar espiritual, ¿no es cierto? Alguien que ama de verdad a otras personas les va a advertir acerca de quiénes, de los malvados, ¿no es cierto? Segunda a los Corintios capítulo 11, vayan ahí, segunda a los Corintios capítulo 11, versículo 13 al 15. Observen también, hablando al respecto lo que dice, observen, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos. Observen, por eso les decía, Pablo siempre o constantemente está advirtiendo, estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. No os maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ¿qué, hermanos? Como ángeles de luz, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Tengamos cuidado, hermanos, tanto ellos como nosotros. Pongámonos en la misma posición y observémonos si nosotros no somos también aquellos que podamos dividir la iglesia. ¿Se dan cuenta? Entonces, así que vamos a ver la exhortación, hermanos. Vamos a entrar al texto. Vean la exhortación en el versículo 17. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Esto es algo que Pablo está sintiendo fuertemente en su corazón, ¿no es cierto? Si no, no lo diría, hermanos. Pablo lo siente fuertemente, profundamente en su corazón, y su súplica aquí es: marquen a aquellos que están causando divisiones y tropiezos. Vean a aquellos que están causando divisiones y tropiezos. Identifiquen a los falsos maestros como aquellos que enseñan falsas doctrinas, aquellos que están creando división. El falso maestro, hermanos, enseña algo diferente, ¿no es cierto? El falso maestro no te va a enseñar la verdad, y lo único que va a crear es una división, lo que muchos llaman cisma. Va a crear una división, y cisma, hermanos, es una división, es rompimiento, eso es lo que causan. Causan discordia, causan conflicto y se convierten en piedras de tropiezo, hermanos. Son piedras de tropiezo, ¿a dónde? A la iglesia, a la iglesia. Ahora, la palabra divisiones, esta palabra que ven aquí ustedes, es dichostasia. Dichostasia significa discordia. Significa disensión. Y la palabra tropiezos es escandalón, como escándalo. Escandalón es trampa, es tentación, lo que te hace pecar. Entonces observen, ponen discordia, ponen disensión porque te ponen una trampa para caer en pecado, para que tú peques también. ¿Te das cuenta? Los falsos maestros y los falsos creyentes, hermanos, indudablemente vienen con enseñanzas humanas. ¿Te das cuenta? Doctrinas de invención humana, que a veces, hermanos, parecen muy cercanas a la verdad, a veces tomando parte de la verdad, y cuando toman parte de la verdad son muy sutiles. ¿Te das cuenta? ¿No te ha pasado eso? Que dicen, que llegan o te dicen, sea en la familia, sea en la iglesia, llegan y te dicen, y empiezas a caer y dices, oye, sí es cierto, porque esa persona te está sutilmente poniendo un tropiezo. Es cierto. Pasó eso, hicieron esto, pasó. Pero tú, hermano, y lo vamos a ver más adelante, tú no estás comprobando nada. Tu forma escritural de ver la Biblia, tu forma teológica de ver la Biblia, tu forma doctrinal de ver la Biblia, no está funcionando a tal grado que sí estás, ¿qué? Escuchando a aquellas personas con divisiones y tropiezos, hermanos. ¿Te das cuenta? Pasa, nos ha pasado a muchos cuando dices, oye, es verdad, esto es cierto, sin que tú sepas nada. Entonces, esto es lo que significan estas palabras. Siempre enseñan estos falsos creyentes y falsos maestros invenciones humanas. Salen de su corazón, que son muy cercanas a la realidad, pero traen divisiones.
traen ofensa y atrapan a las personas, atrapan a la gente, haciéndola tropezar, hermanos. Y cuando hacen tropezar a gente de la iglesia, ¿sabes qué están haciendo? Están tropezando la pureza de la iglesia, hermanos. Cuando la gente está haciendo esto, está ensuciando la pureza de la iglesia. Lo único que quieren causar es división. Quieren romper la iglesia y algunas veces tienen éxito en eso, ¿no es cierto? Muchas veces lo logran, hermanos. Sin embargo, observen lo que dice Pablo aquí. Muy importante, hermanos, observen lo que dice Pablo. ¿Qué debes hacer cuando te encuentras, cuando llegan estos falsos cristianos, estos falsos maestros? ¿Qué debes hacer cuando te encuentras con esas enseñanzas? ¿Qué haces cuando te encuentras con una herejía de este tamaño, con una enseñanza divisiva? Cuando alguien llega y quiere causar división o un falso comentario, ¿qué haces? Ahí está. ¿Te pones a debatir con él? ¿Le discutes lo que está hablando? No, hermanos. Tú tienes que ser sabio y aplicar lo que has aprendido. Tienes que ser sabio y responder conforme a la Escritura. ¿Te das cuenta? Observa, en el caso particular de la iglesia, el apóstol Pablo, ¿qué les dice? Esto es lo que debes hacer. Cuando encuentres a alguien así, lo marcas y lo evitas. Lo marcas y lo evitas. ¿No es tan claro esto, hermanos? Contra tales de vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Fíjense y apártense de ellos. Márcalo y evítalo. Fíjate, esta palabra, fíjate, escopeo, ¿a qué le suena escopeo, hermanos? Escopeo. Escopeo, telescopio, ¿no es cierto? Eso es lo que significa escopeo. Observar cuidadosamente. Identificarlo. Es lo que está diciendo Pablo, hermanos, guiado por el Espíritu Santo. Fíjense, escopeo, véanlo, miren a través del telescopio, mírenlo bien, escudriñenlo, identifíquenlo. Es escogerlo, ver qué es. ¿Se dan cuenta? ¿Sabes por qué tienes que escopeo? Porque normalmente llega a ti esta persona, este divisor, este falso maestro, y tú escuchas. Pero no estás identificando lo que te está diciendo, no estás evaluándolo contra la Escritura, no estás evaluándolo contra lo que puede atentar contra la iglesia. ¿Te das cuenta? Pablo dice, lo que tienen que hacer es muy simple, identificarlo. Obsérvenlo a través de estarlo mirando, ver quién es. Eso es lo que significa escopeo, fíjate. Y la palabra apartarse, hermanos, esta que ven aquí ustedes, es eclino. Eclino significa alejarse de ella, evitarla, desviarse. Entonces, ¿qué haces, hermano? No me digas que tú a tu esposa le dices, cierra la puerta, a tu esposo, cierra la puerta y no dejes entrar a nadie. ¿Y qué va a hacer la esposa? ¿Y qué le dice? Pásale, ¿no? Pásale. No, la esposa o el hijo, ¿qué tiene que hacer, hermanos? Lo identifica y corre. Corre para evitar ser asaltado. ¿Te das cuenta? Entonces aquí está, evítalo, desvíense. Hermanos, si tú conoces la sana doctrina, si tú conoces las verdades de la Biblia, vas a ser capaz de hacer eso. ¿Te das cuenta? Ese es el punto. Si tú conoces lo que la Biblia dice, vas a ser capaz. Y yo doy muchas gracias a Dios, hermanos, por hermanos de la iglesia, que son capaces de discernir y dicen, esto ha pasado, pero yo no lo creo, porque esto es así. Si tú conoces la Escritura, no va a venir la mentira, no va a venir la falsedad y no va a venir el engaño de la doctrina, hermanos, o de la mentira que se te quiera acercar, porque tú sabes que eso no corresponde a lo escritural, no corresponde a la Biblia. Entonces, identifícalo como una herejía, identifícalo como una falsa enseñanza. Evítalo y apártate de ¿quiénes? De ellos, ¿no es cierto? Porque la falsa enseñanza, hermanos, siempre tiene a alguien. Siempre tiene a un propagador o propagadores, hermanos. No solamente puede ser uno, pueden ser varios. En mi caso, hermanos, no me gusta el diálogo con la herejía. En mi caso no me gusta el diálogo con el error. Y ustedes me conocen muy bien, hermanos.
Yo no me voy a sentar a hablar con alguien que tiene falsas doctrinas. Yo no me voy a sentar a hablar con alguien que está mintiendo y empezar a debatir y decir, no, no es cierto, tú lo hiciste, no lo hicimos. No, eso no lo veo en la Escritura, hermanos. No lo hago ni aquí ni en el púlpito, no lo hago con ustedes. Hablamos los temas que tengamos que hablar, los hablamos con la congregación en general, pero no me meto en este tipo de cosas de estar debatiendo con eso. ¿Por qué, hermanos? Porque en ninguna parte se nos dice que nos quedemos a discutir con ellos. No dice esto, hermanos. Obviamente, observen de quiénes estamos hablando. De aquellos que causan divisiones, de aquellos que ya te fijaste que son así. Entonces, eso es infructuoso. Hablar con ellos, se nos dice que los evitemos más que hablar con ellos, que nos alejemos de ellos. ¿Se dan cuenta? Entonces, esto es especialmente cierto, hermanos, cuando pensamos en el hecho de que todos somos susceptibles a ser sacudidos de un lado a otro como vientos, como cualquier viento de doctrina. Es muy susceptible para nosotros, hermanos. ¿Quién de ustedes no es movido por las cosas de las personas que les dicen, hermanos? ¿Qué crees que este hermano está haciendo esto? ¿Y qué haces? Tú dices, ¿de verdad? Sí. ¿Y qué haces? ¿Ese viento de doctrina o esa mentira que te lleva a qué? A creerlo, a vivirlo, a hacerlo. Somos susceptibles a eso. Por eso Efesios capítulo 4, 14 dice, para que ya no seáis niños fluctuantes, llevados donde quiera, por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia, ¿qué, hermanos? Las artimañas del error. ¿Se dan cuenta? Así que Pablo dice, fíjense en ellos, observen lo que son y aléjate de ellos. Quédate en lo que sabes, quédate en la verdad, quédate en la doctrina que has aprendido, quédate en ella. ¿No es suficiente, hermanos, entender esto? Si tú tienes la doctrina correcta, tú vas a saber que un divisor, cuando en el momento que lo está haciendo, está cometiendo un grave error, no contra ti, sino contra Dios, y eso trae consecuencia contra la iglesia, contra las familias y contra ti, ahora sí en personal. ¿Te das cuenta? Un verdadero creyente no va a hacer eso. No va a dividir, no va a traer falsas doctrinas, hermanos, falsas enseñanzas. Ahora, ¿cómo podemos tener base en todo esto, hermanos? Gracias a Dios tenemos la palabra y vemos todo tan claramente, hermanos. ¿Cuáles son las razones por las que debemos observarlos y luego alejarnos? ¿Cuáles son las razones, hermanos? ¿Por qué tengo que hacer esto? ¿Porque al pastor se le antoja hacerlo así? Tú vas al texto y observa, la respuesta está en el versículo 18. Observen lo que dice Pablo. La primera razón la vemos en el versículo 18. ¿Por qué? Y ahí lo subrayamos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque tales personas, ¿quiénes son tales personas, hermanos? Los que introducen divisiones y hacen tropezar a la gente. Porque tales personas, ¿qué hacen, hermanos? No sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Por lo normal, hermanos, cuando alguien está causando división así, con una falsa doctrina, ¿a quién quiere servir? ¿A Dios? Quiere servir a su propio vientre de amor. Quiere alimentarse a sí mismo. ¿Te das cuenta? ¿Por qué, hermanos? Porque somos tan egoístas que queremos ocupar un lugar de preeminencia. Que queremos ser algo en algo. ¿Te das cuenta? Ahora, entiendan que esto es algo que se repite con frecuencia en toda la Biblia, hermanos, en las Escrituras. Ellos no sirven a Cristo. Y si, a ver, ellos no sirven a Cristo, hermanos, te voy a hacer una pregunta. Tú eres usado, ¿no? Si lo hacen, lo van a hacer muchas veces. Ellos no sirven a Cristo y no te sirven a ti. Por ejemplo, vayan a Filipenses capítulo 3, versículo 18. Filipenses 3, versículo 18. ¿Lo tienen ahí? Observen lo que dice, hermanos. Por ahí andan, ¿cuántos, hermanos? ¿Poquitos? Muchos, de los cuales os dije muchas veces. Ahí está lo que les digo, hermanos. Pablo constantemente hablaba de este tema. Por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando. Observen, hermanos, cómo esto le causaba dolor a Pablo, hermanos, ¿no?
O sea, ¿cómo no te va a causar dolor si alguien está en persecución contra tu familia, contra tus hijos? Esto trae dolor. Y Pablo amaba tanto a esta iglesia y a los hermanos que lo dice llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición. Y ahí es donde debemos tener mucho temor y temblor, hermanos, de caer en una situación como esta. ¿No es cierto? El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios, otra vez, ¿qué es? Dice, es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en qué, hermanos, en lo terrenal. Normalmente, hermanos, las personas que quieren dividir, ¿no es cierto? Siempre están queriendo ocupar un lugar de preeminencia. Las personas que quieren dividir siempre están buscando su propio beneficio. ¿Te das cuenta? Por eso es que causan esto. Y aquí dice que solo están pensando en lo terrenal. En otras palabras, su Dios es su apetito personal, hermanos. ¿No es cierto? A todos les gustan las cosas terrenales, ¿no es cierto? La gratificación a nivel humano, hermanos, nos gusta a muchos de nosotros. Queremos tener ego, queremos tener fama, queremos tener éxito, queremos tener dinero. De hecho, en 2 Timoteo 3, versículo 1, hermanos, observen lo que dice 1 al 5. Versículo 3, 1 al 5 de 2 Timoteo, observen, dice, también deben saber esto, que en los postreros días vendrán, ¿qué? Tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Ahí está, hermanos. Quieres algo y no importa a expensas de qué lo hagas. Son amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, impecables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán, ¿qué, hermanos? Apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos, ¿qué dice, hermanos? Quédate a platicar con ellos, ¿no es cierto? Debate el error y a ver quién gana. ¿Qué dice, hermanos, Pablo? A esto se evita. ¿Te das cuenta? Digo, si tú ves a alguien de ese calaña tipo, yo no te estoy diciendo que si lo mates, porque la Biblia no habla de eso, ¿no es cierto? La Iglesia Católica, ¿qué hizo, hermanos? Veía a alguien que estaba en oposición a su pensamiento y ¿qué hacía? A ver, ven Lutero, niega a Cristo, ¿no es cierto? Y lo torturaban o lo mataban, ¿no es cierto? Hermanos, nosotros no estamos en eso. Pablo, la Escritura dice, dejemos de ellos. Y si tú los llegas a ver, es hablarles de su error. No es compartir y, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cuándo nos echamos un pastelito? Porque estás viviendo su error, ¿te das cuenta? Es decirles de frente, ¿sabes qué? Esto es lo que arrepiéntete de esto y muéstrale con la Escritura la verdad, porque si no formas parte de, ¿te das cuenta? Entonces dice, evita a estos. Observen, hermanos, que aquí también hay falsos maestros. Y la instrucción es que te alejes. Es la misma instrucción de Romanos 16. Aléjate de ellos. El punto es este, hermanos. No te quedes ahí. ¿Qué debes hacer? Aléjate de esa gente. Recuerda esto, hermanos. Pueden parecer en la superficie bien intencionados, ¿no es cierto? Tú vas a decir, no, wow, qué hermanazos. Parece que es que pues es el hermano Pardo, él es el pastor. No, hermanos. Que la Escritura en tu vida, que la lectura de la palabra sepa lo que yo te estoy diciendo a ti. Que tú no te dejes chantajear por mí. Que las verdades surjan no de lo que la Biblia dice, hermanos. ¿Te das cuenta de esto? Y van a aparecer personas bien intencionadas. Pasa en todas las iglesias, ha pasado aquí. Parecen personas bien intencionadas, pero no se preocupan en absoluto por nada, hermanos, sino por su propia gratificación, como dice los textos que acabamos de leer. Se preocupan por ellos mismos, porque alguien que se preocupe por la iglesia va a evitar divisiones. Alguien que se preocupe por la iglesia va a buscar la edificación de los demás. ¿Te das cuenta? Entonces, no sirven al Señor Jesucristo, sino dice, sirven a sus propios cuerpos.
No son dignos de que tú les pongas atención. Ese es el punto, hermano, lo que está diciendo. Y hay una segunda razón aquí mismo en este versículo por la cual debemos apartarnos de ellos. ¿Ya la vieron, hermanos? Primero dice, porque tales personas no sirven a Jesucristo, sino a sus propios vientres. Y luego la siguiente parte, observen, ¿cuál es la otra razón? ¿Lo pueden ver? Y con sus suaves palabras y lisonjas engañan a los corazones de los ingenuos. ¿Se das cuenta de lo que está diciendo Pablo? Obsérvalo, hermanos, con sus suaves palabras y lisonjas. En primer lugar, tú debes saber que su motivo es erróneo. Lo que están haciendo está mal. Pero en segundo lugar, lo que vemos aquí es que ese efecto que están haciendo también es malo, es erróneo. ¿Usando qué? ¿Qué usan, hermanos? No creas que no creas que yo voy a ir, hermano, fíjate que la hermana Silvia. No, cuenta. Tú y yo bien espirituales, ¿ya viste? O te has dado cuenta que ella no entiende, la doctrina de Jesucristo es otra. ¿Me explico, hermanos? Y tú vas a decir, wow, ¿cómo habla? Qué bien. No, tiene razón. Hermanos, nosotros no somos ningunos ignorantes. Tú tienes la Biblia en tus manos. Tienes cómo evaluarme. Tienes cómo evaluar. Tienes cómo fijarte. Puedes fijarte quién es esa persona. Entonces, con suaves palabras, crestología, es lo que significa suaves palabras en el griego. Y significa lenguaje atractivo, lenguaje inteligente. ¿No es cierto, hermanos? Dice Proverbios que la prostituta se acerca con lenguaje inteligente a las personas para atraparlos en el momento más preciso y hacerlos suyos. Y así en este texto, hermanos, con lenguaje inteligente te van a atrapar. Miren, mis amados hermanos, Satanás no va a usar o no podría usar poner el error en la boca de personas que son torpes. Siempre va a usar a personas listas, hermanos. ¿Te das cuenta? ¿Para qué? Para transmitir su punto de vista. Porque Satanás está en contra de la iglesia, Satanás está en contra de la familia, Satanás está en contra del gobierno. Todo lo que ha instituido Dios, Satanás está en contra de ello. Y cuidado donde nosotros nos volvamos de parte de Satanás para hacer este tipo de destrucción, hermanos. Y que tengamos ese tipo de lenguaje. Así que no va a usarlo así. Va a ser un discurso suave, va a ser un discurso que te va a parecer justo. Eso involucra la palabra lisonjas, hermanos. Obsérvenlo. Lisonjas significa eulogia. ¿Qué entiendes por eulogia? Elogio, ¿no es cierto? Elogio. Elogia es elogio. Es alabanza, es hablar favorablemente. ¿No es cierto? Va a hablar favorablemente a sí mismo. Elogia, como elogio, es la idea de la falsa elocuencia, la adulación. Es como si dijera, a ver, voy a escoger mentiras. Esta está buena, y ya. ¿Me explico, hermanos? Eso es elogia. Vas a ir y buscar todas las grandes mentiras bien escogidas, todas las mentiras que sean atractivas, todas las mentiras que suenen bien y engañosas, para que puedas atentar contra los corazones de los ingenuos. Solamente vas a atrapar a los ingenuos, hermanos. ¿Quién es un ingenuo? Alguien que no conoce la Escritura, hermanos. Alguien que no vive la palabra de Dios. No le puedes debatir. Vas a decir, sí tienes razón, sí es cierto. Oye, sí tienes, sin ninguna base, sin ningún escudriño sobre la Escritura para ver si eso es verdad, ¿no es cierto? Entonces, así que el falso profeta viene elocuente, viene astuto, viene bien pulido, hermanos. ¿Se dan cuenta? Viene hablando suavemente, se alaba con lo que dice, por eso es que es lisonjero. ¿Te das cuenta? Cuando eres lisonjero, ganas el oído de quién, hermanos? De las personas. Los engañas, ganas su corazón y entonces ganas a los ingenuos. ¿Te das cuenta? Y tristemente viene lo fatal. Por cierto, esta palabra ingenuo es akakos. Siempre que hay una A, hermanos, antídoto, ¿no es cierto? Es algo diferente. Entonces, akakos es como maldad.
Y akakos es no maldad. Eso es lo que significaría akakos, sin falta, sin mancha. Entonces, kakos es una especie de palabra que describe la maldad. Y la A que tienen aquí, akakos e ingenuos, eso niega que son malos. Entonces, el punto es que engañan a los que no tienen maldad. ¿Te das cuenta? Engañan a los que son ingenuos, a los que no tienen maldad, engañan a los que sí quieren crecer, a los que se están desarrollando, aunque aún no tienen mucha fuerza en la Escritura, pero quieren crecer. Ellos están, ¿por qué, hermanos? Porque ellos están esclavizados a su corrupción. Ellos están esclavizados y quieren conducir a otros a su corrupción. ¿Te das cuenta de esto? Quieren arrastrar a otras personas a su corrupción. Ahora bien, aparte de estas dos razones, hay otra razón. Observen versículo 19. Observen versículo 19. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Bueno, hermanos, es como decir, tu obediencia, todos la conocen. Todos lo conocen. ¿Y qué gozo siento, dice Pablo, de saber que eres obediente? ¿Qué gozo siento de saber que eres un buen cristiano? ¿Qué gozo me da de saber que estás del lado del Señor, que estás... Siempre observen esos peros, hermanos. Pero quiero que seáis sabios para el bien. Si alguien te dice, ¿qué vas a hacer? Pues está mal. Pablo dice, no, tú tienes que ser sabio para el bien, con todo el conocimiento escritural que tienes. Ingenuo, todo lo que venga, tienes que saber, entender, descifrarlo y decir, eso está mal. ¿Se dan cuenta de lo que está diciendo aquí? Lo que Pablo está diciendo es que está muy feliz, hermanos, por el testimonio de que todo el mundo sabe que eres una buena persona, ¿no es cierto? Todo el mundo conoce tu fe, todo el mundo sabe de estas personas aquí en Roma, por ejemplo. Entonces, todo el mundo sabe lo que Dios está haciendo en las vidas de estas personas. Sin embargo, Pablo dice, quiero que sean sabios en lo que es bueno e ingenuos en cuanto al mal. El punto es para entenderlo bien, hermanos. Si tu testimonio de la gracia de Cristo ha llegado a todos los hombres, si todos conocen tu testimonio, va a ser una caída grave, va a ser muy trágico, hermano, que tu reputación caiga en manos de hombres y mujeres perversos. ¿Estás de acuerdo? Tú siendo alguien que está creciendo, que caigas en ignorancia y creas todo eso. Y entonces todo lo bueno que eres y toda esa reputación que has ganado se venga abajo. Es lo que está diciendo Pablo, hermanos. ¿Te das cuenta? Pablo los llama a que sean, ¿qué? Sabios. ¿En cuanto a qué? Sean sabios para aprender, ¿qué? Lo bueno. Sean sabios para aprender lo bueno, para aprender el bien. En cuanto a lo bueno, e ingenuos en cuanto a lo malo. Esta palabra sabios, hermanos, aquí está, significa inteligente, sofos. Inteligente, como Sofía, inteligencia, significa astuto, significa que seas hábil para discernir. ¿Te das cuenta? Y la mayor seguridad que tenemos contra las mentiras, hermanos, es ser ¿qué? Sabios. ¿Quieres destapar una mentira? Tienes que ser sabio. ¿Y esa sabiduría de dónde la obtenemos, hermanos? De la palabra. ¿Te das cuenta? Por eso es que no puede llegar cualquiera a decirte cualquier cosa y propagar un incendio, hermanos. Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo, ¿qué? More abundantemente en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros, ¿en qué? En toda sabiduría. ¿Qué debe de morar en ti para poder descubrir una mentira, hermanos? Sabiduría. Y la única sabiduría que tenemos es la de la Escritura, hermanos. El punto es tener la sabiduría de la verdad de Dios. ¿Te das cuenta? Así que Pablo les exhorta, les dice que estén muy familiarizados con ¿qué? Con la sabiduría. Bien informados con respecto a lo que es bueno y a lo que es malo.
a lo que es, y más bien esencialmente bueno. Infórmense a lo que es extremadamente bueno. Por esta razón, hermanos, nosotros enseñamos la Escritura en la iglesia. Por eso es tan triste saber que pudiera haber engaños de falsos maestros con falsas doctrinas y tú estar escuchando la doctrina verdadera y caer en esas artimañas. Por eso enseñamos la palabra de Dios, para entender la verdad que solo Dios nos otorga y no la verdad de los hombres a su propio parecer. ¿Te das cuenta? Tú tienes que entender la verdad de Dios para ser sabio. No te involucres con las falsas doctrinas. No te involucres con las mentiras de otros. En pocas palabras, hermano, no te sientes a estudiar el pecado, porque es lo que haces. Cuando te involucras en las mentiras, te sientas y dices, enséñame a pecar. ¿No? Es lo que estás diciendo. Enséñame cómo pecar. Quiero estudiar el error. ¿No es cierto? Y Pablo dice, no te sientes a estudiar el pecado, no te sientes a estudiar la mentira, el error. Siéntate a estudiar la verdad personal. Quédate en la sabiduría, quédate en la verdad, quédate en la obediencia piadosa. Así que fíjate y marca a los que traen divisiones, averígualos, basándote en el conocimiento de la palabra de Dios, porque vete, yo me voy. ¿No? Básate en la palabra de Dios, busca lo que Dios dice y entonces aceptas a ese verdadero creyente o lo rechazas, porque es alguien que es infiel al Señor. Ahora bien, la última parte de la exhortación del versículo 20, hermanos. Y el Dios de paz, ahora entendemos por qué está diciendo todo esto, ¿no? Y el Dios de paz aplastará en breve, ¿a quiénes? A Satanás bajo vuestros pies. El Dios de paz aplastará en breve. Esta palabra breve, hermanos, no significa que va a ser en poco tiempo, ya en poco tiempo. Significa que va a ser de repente. Ese es el significado, hermanos. De repente, cuando suceda, va a suceder rápido, instantáneamente. Entonces dice, el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia del Señor Jesucristo sea con vosotros. Lo que dice es, miren hermanos, aguanten, esperen. Aunque hay oleadas, aunque hay mareas constantes de falsos maestros, ¿qué dice Pablo? Aguanten, esperen, ¿no es cierto? Manténganse firmes. ¿Por qué? Porque se acerca el momento, de forma repentina, rápida y veloz, la devastación de ¿quién, hermanos? De Satanás. ¿Te das cuenta? Un día, hermanos, la guerra, las familias, en la iglesia, por la mentira, por la división y las falsas doctrinas, un día, ¿qué, hermanos? Se va a acabar. Es lo que está diciendo Pablo. Pero mientras, aguanten. Mientras sean, ¿qué? Sabios. Mientras identifiquen que eso es mentira. Identifiquen a aquellos que te están llevando información errónea. En ellos. Identifícalos. Sé capaz de hacer esto. Porque un día todos los falsos maestros, y dice Satanás, hermanos, porque todos los falsos maestros, ¿de quién son engendrados, hermanos? Es hijo de Dios. De la iglesia, hermanos. Nadie divide la iglesia, nadie divide el matrimonio, nadie divide las familias. Son instituciones de Dios, hermanos. ¿Te das cuenta de esto? Dice, esto está sucediendo, pero un día todos esos falsos maestros que son engendrados por Satanás se van a ir porque el Dios de paz, ¿qué dice, hermanos? Va a terminar la guerra y va a herir a Satanás. Génesis capítulo 3 dice, tú le herirás en la cabeza él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Un día nos va a acabar con todo eso, hermanos. Es lo que dice, la guerra va a terminar y todas las mentiras, hermanos, y todos los pecados que amenazan la iglesia, como la obra de Satanás, van a ser eliminados para que esta batalla termine. Un día va a terminar todo esto, hermanos. Las iglesias luchan, hermanos, con todo esto. Un día va a terminar. Nosotros, hermanos, dice, en breve, el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo sus pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con nosotros. Un día, hermanos, nosotros vamos a reinar con Él, ¿no es cierto? Porque dice que va a estar también bajo nuestros pies.
Nosotros vamos a reinar con Él, vamos a vivir esa victoria, hermanos. Vamos a vivir ese triunfo un día. Apocalipsis 19:14 dice, y los ejércitos celestiales, vestidos de lino fino, finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Un día, hermanos, dice la Escritura en Apocalipsis, que el Señor Jesucristo va a venir en un caballo blanco. Y que detrás de Él van a venir, ¿quiénes, hermanos? Apocalipsis 19:14, ¿quiénes? Cabalgando con Él, también en un caballo blanco, le van a seguir, le seguían caballos blancos. ¿Quiénes van a montar esos caballos blancos? ¿Quiénes son esas personas, hermanos? Todos nosotros viviendo la victoria que Cristo tuvo sobre Satanás. ¿Te das cuenta? El Señor va a salir del cielo y estará montado en ese caballo blanco y dice que todos esos ejércitos del cielo estarán montados y esos ejércitos montados en esos caballos blancos eres tú y soy yo. ¿Te das cuenta? Así vamos a reinar con Él, vamos a reinar con nuestro Señor y Satanás bajo los pies de nuestro Señor Jesucristo y obviamente bajo nuestros pies. Pero ¿saben una cosa, hermanos? La batalla no ha terminado. La batalla continúa. Hoy continúa. Hoy está continuando, hermanos. Así que Pablo dice, fíjate en esas personas que causan división en la iglesia por sus herejías, por su engaño, por sus mentiras. Márcalos y aléjate de ellos. ¿Te das cuenta? Luego da una bendición, hermanos. Pablo ha estado dando bendiciones en el capítulo 16 constantemente, hermanos, como si quisiéramos todos que vinieran bendiciones y bendiciones. Y da una bendición más, observa, dice el versículo 20, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Ese es un buen deseo, ¿no, hermanos? De parte de Pablo. Sabe que la gracia es necesaria para todos los creyentes en la iglesia, hermanos. ¿Para qué? Para que podamos reconocer las falsas doctrinas. Necesitamos de la gracia del Señor para reconocer las mentiras. ¿Te das cuenta? Ahora, solo permítame darles para su ayuda espiritual algunos rasgos del perfil de un divisor, hermanos. Porque ¿cómo podemos distinguir a un divisor auténtico o a un defensor auténtico de la fe? ¿Cómo podemos actualizar a estas personas, hermanos? Y si es posible hacerlo. No es fácil, pero necesitamos de la ayuda de Dios, necesitamos de la gracia de Dios para discernir quiénes son estas personas. Así que estas son algunas formas, hermanos, de ver el perfil de estas personas que dividen y que tú lo puedes extraer de la Escritura también. Un divisor no se aparta, sino que aparta a las personas. ¿Están de acuerdo? Es muy diferente apartarme que apartar a las personas. Y justamente el pasaje, hermanos, de Mateo 1, cuando José está con María y María está encinta, ¿no es cierto? Y José era un hombre justo y no quería, dice la Escritura en el versículo 19 de Mateo 1, que era un hombre justo y que no quería infamarla y quiso dejarla secretamente. ¿Qué estaba haciendo José, hermanos? Tenía la oportunidad de ir y decirles a todos, ya vieron a esta mujerzuela. ¿Tenía esa oportunidad, hermanos? Pero ¿qué hace José, hermanos? En lugar de ir de chismoso, en lugar de ir de divisor, en lugar de ir a causar más problemas y mentiras, el espíritu que procreó a nuestro Señor Jesucristo, que es el mismo espíritu que mora en José, que le dice a José, en irse ¿qué? Secretamente. ¿Para qué? ¿Por qué se va secretamente? Para no difamarla, para no dividir. ¿Te das cuenta? Por eso date cuenta. Siempre va a dividir. Siempre va a difamar. ¿No es cierto? Siempre va a buscar, acusar, vengarse. Despreciarla, en este caso, por el daño que María supuestamente pudiera haber tenido. Pero no es así, hermanos. Esa es una reacción normal de los falsos maestros, hermanos. Dividir, acusar, despreciar, apartar a otros. Otro punto que podemos ver es que un divisor siempre va a intentar robar el corazón de los descontentos y de los ingenuos. Lo acabamos de ver aquí. Romanos 18 dice, porque tales personas, Pablo está advirtiendo a los cristianos en Roma, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a qué, hermanos? A sus vientres. Y con sus suaves palabras y lisonjas engañan a los corazones
de los ingenuos. Entonces siempre van a intentar robar el corazón de los descontentos, de los ingenuos. Siempre van a tratar de hacer eso. Otro es que un divisor nunca va de frente, hermanos. Nunca quiere construir, ¿no es cierto? Sino está conspirando ¿para qué? En lugar de construir, ¿qué hace el divisor? ¿Conspira para qué? Para derribar, para acabar, terminar, para destruir. Un divisor, hermanos, nunca busca reformas, nunca está buscando mejoras. Él lo que está buscando es que se vean escombros en la iglesia, escombros en la familia o escombros en cualquier sociedad en la que pudieras estar. ¿Te das cuenta? Siempre es destructivo. Solo va a dar la cara, hermanos, si todo está a su favor. Pero siempre lo va a hacer a ocultas, va a estar conspirando, va a estar reprobando. Isaías 50, hablando de conspirar, hermanos, Isaías 54:15, observen nada más lo que dice ahí, Isaías 54:15, esto debe darnos temor, hermanos, debe provocarnos al miedo y debe provocarnos al perdón, a acercarnos a pedir perdón. Dice, si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspire, delante de ti, ¿qué pasa, hermanos? Caerá. Y eso es bien precioso, hermanos. Yo siempre hablo con mi esposa y le digo, amor, si estamos en la Escritura, no va a pasar nada. Si estamos en obediencia al Señor, no va a pasar nada, porque delante de ti, ¿qué? Caerán tarde o temprano, hermanos. Tarde o temprano va a ser así. Otra cosa es, para observar a alguien así, un divisor nunca va a buscar fortalecer la iglesia, sino demolerla, debilitarla. ¿No es cierto? ¿Cuál es la fórmula para dividir, hermanos? ¿Se acuerdan? Cuando alguien dicen por ahí un dicho, divide y ¿qué? Un divisor va a dividir. Detrás de las intenciones de un divisor siempre hay un inconfesable objetivo, hermanos. Nunca te va a confesar su objetivo. Él te va a hablar ¿cómo? Suavemente, con palabras suaves, pero detrás de todo eso hay un objetivo, porque no quiere servir al Señor, sino servir a ¿qué, hermanos? A su vientre. ¿Te das cuenta? Yo me acuerdo ahí de Diótrefes, ¿se acuerdan? En tercera de Juan, es un buen ejemplo para esa división. Y otro más es, un divisor puede mentir y calumniar con mucha facilidad, con mucho descaro, con tal de que sus propósitos se cumplan. En Hechos 21, ustedes recuerdan, hermanos, cuando los fariseos, los judaizantes, les dicen, bueno, el versículo 21 dice, pero se les ha informado en cuanto a ti, hablando de Pablo, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. Entonces los judíos dicen, ellos sí sabían, hermanos, que había un error ahí, pero con tal de ganar su puesto y su lugar, estaban difamando ¿a quién? A Pablo. Pablo estaba diciendo una mentira. ¿Era necesario circuncidarse, creer en Cristo para ser salvo? ¿Qué es necesario nada más? Solo creer. No era necesario circuncidarse, ni es necesario ahora. Circuncisión, más creer en Cristo, más guardar costumbre, igual a salvación. Pero todo esto lo usaban ellos en contra de Pablo, difamándolo, hermanos, con sus mentiras, a sabiendas de que ellos entendían esta verdad, a sabiendas de esto, estaban difamando a Pablo. ¿Y qué fue Pablo? Fue y les reclamó, hermanos, óigame, ¿por qué están hablando esto de mí? Él siguió dando el evangelio, hermanos. Siguió en su meta. Así que no son todas las características de un divisor, pero tómalas en cuenta, a fin de que puedan ayudarte a reconocer algunos de los principales e importantes rasgos de estas personas. El consejo bíblico que estudiamos esta mañana y que nos da Pablo, guiado por el Espíritu Santo, ¿cuál es, hermanos? El consejo bíblico para estas personas, ¿cuál es? Apártate de los que causan divisiones. ¿Cómo se hace eso? Bueno, no escuchándolos, no siguiéndolos, ni apoyar todas sus malas confabulaciones. Ahora, esto también pudiera ser, insisto, para algunos de nosotros.
Porque qué bonito es, hermanos, predicar hacia los demás sin predicarnos a nosotros mismos. Un día tú puedes ser una de esas personas. Y si tú eres una de esas personas, mejor, por lo que vemos, hermanos, no queremos caer delante de tu enemigo o de los que no te caen bien, caer delante de ellos muerto o enfermo o la cosa que Dios vaya a traer, porque, hermanos, es gravísimo atentar contra Dios, contra su iglesia, contra sus hijos. Un verdadero creyente no divide, un verdadero creyente no trae falsas doctrinas, hermanos. Entonces es mejor tener temor a Dios y arrepentirnos lo antes posible. Bueno, concluye aquí. Dios, hermanos, pensando en esta iglesia, Dios a través de los años nos ha dado personas que tienen mucho compromiso para alabar a Dios, ¿no es cierto? A través de los años lo ha hecho, pero no siempre todos son así. Y yo lo que te pido es no formes parte de los falsos maestros y hermanos. Como hemos visto, el amor del apóstol Pablo por sus hermanos y sus colaboradores debe ser nuestro ejemplo de cómo es que nosotros también debemos trabajar juntos, ¿no es cierto? Cómo es que debemos trabajar unos a otros con la misma fe para el reino de Dios, hermanos. Compartiendo, expresando la plenitud del amor con aquellos que también tienen la misma fe para un solo propósito, un verdadero gozo y una verdadera productividad en el ministerio de la iglesia. Si nosotros logramos eso, hermanos, la iglesia va a ser una iglesia bien arrebatada, una iglesia que mayormente Dios va a llevar a su presencia y estaremos con Él por la eternidad, dando buenas cuentas, más que estar enmarañados en esas telarañas obscuras que el cuerpo humano, que la carne nos llevan, porque nuestro egoísmo es tan grande que queremos hacer cosas en forma vengativa, maliciosa, como quieras verlo. Queremos hacer cosas que nada exaltan a Dios, hermanos. Así que trabajemos en esto. Pablo es una persona bien preciosa, ¿no es cierto, hermanos? En ese sentido, amaba tanto a esa persona que le dice, tengan cuidado. No le abran la puerta a los ladrones. Díganle a su esposa, a sus hijos, que cierren la puerta. Con ellos, que se alejen, porque es peligroso. Y estudia la Escritura. Lee la Biblia. Ahí vas a encontrar que lo que hablan no es totalmente verdadero. Viene con verdades y viene con mentiras.